El cielo de la provincia de Buenos Aires se pintaba de tonos naranjas y morados cuando un helicóptero negro irrumpió el silencio del atardecer, levantando una nube de polvo que cubrió los campos resecos como si un demonio hubiera descendido desde el cielo. Era como si hasta el viento se hubiera detenido al sentir la llegada de algo, o de alguien, que traería caos. Lucas Santillán bajó de la aeronave con ese aire de superioridad que solo tienen los hombres que creen que el mundo entero les pertenece. Sus lentes oscuros reflejaban la luz del sol poniente, y su traje de diseñador italiano parecía fuera de lugar entre tanta tierra, vacas y gallinas. Caminaba con paso firme, casi arrogante, como si ya supiera que todo aquello estaba a punto de cambiar. A su antojo, la vieja hacienda La Esperanza, nombre que ahora sonaba irónico, era suya. La había heredado de su abuelo, un hombre al que nunca quiso, y que, en su último acto de rebeldía, le dejó esa propiedad en lugar de dinero. Lucas no tenía ni una pizca de nostalgia. Venía decidido a demoler lo que hiciera falta y convertir el terreno en un parque tecnológico agrícola de última generación. Los trabajadores lo miraban de reojo, murmurando entre ellos con nerviosismo. Sabían lo que significaba su presencia: despidos, cambios drásticos, el fin de su mundo. Pero entre todos, había una mujer que no se movió ni un milímetro. Luana Rivas, campesina desde que tenía memoria, lo observaba con los brazos cruzados, el rostro bronceado por el sol, y una mirada que no se achicaba frente a nadie. Su vestido sencillo ondeaba con el viento y sus botas estaban cubiertas de tierra, pero su presencia imponía. Lucas notó su actitud desafiante de inmediato. No dijo nada, pero algo dentro de él, muy en el fondo, se estremeció. No por deseo, no aún, sino porque no estaba acostumbrado a que nadie lo desafiara. Y mucho menos, alguien como ella. Esa noche, mientras revisaba los papeles de la herencia en una sala improvisada de la vieja casona, encontró algo que le hizo fruncir el ceño. Una cláusula que decía que para hacer cualquier modificación legal en la propiedad, necesitaba la firma de una trabajadora clave, una tal Luana Rivas, una campesina, con poder legal sobre su hacienda. El coraje le subió como si se hubiera tomado un mezcal ardiente. ¿Quién demonios se creía esa mujer? ¿Qué le vio su abuelo como para confiarle semejante responsabilidad? Desde ese instante, el juego cambió. Ya no se trataba solo de un terreno, era una guerra de voluntades. Y sin saberlo, Lucas acababa de entrar en el campo de batalla del amor. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10.000 suscriptores. Únete. A la mañana siguiente, el cielo amaneció nublado, como si el clima presintiera la tensión que crecía en la hacienda. La bruma se deslizaba entre los árboles, acariciando los establos viejos, mientras el canto de los gallos se mezclaba con el sonido de las botas firmes de Luana sobre la tierra húmeda. Aquella mujer no perdía tiempo en preocuparse por los caprichos de un millonario mimado. Tenía que alimentar a los animales, cuidar del invernadero y seguir adelante con su rutina, como lo había hecho desde niña. Pero Lucas, tras pasar la noche en vela, ya no podía quitársela de la cabeza, no por su belleza, aunque la tenía, sino por la forma en que lo enfrentó, por su silencio digno, por esa mezcla de furia y templanza que jamás había visto en alguien del campo. Desde la ventana del cuarto donde se había instalado, la observó cruzar el patio con paso decidido, una trenza larga cayéndole sobre el hombro y la mirada clavada en el horizonte. Y fue ahí, en ese instante suspendido entre la niebla y el asombro, cuando sus miradas se encontraron. No hubo palabras. No hubo gestos, solo un cruce de ojos que duró apenas unos segundos. Pero bastó. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, y el mundo entero se callara para permitirles esa conexión. La expresión de ella era firme, sin rastro de miedo. La de él, una mezcla de soberbia desafiada y una sorpresa que no quiso admitir. Lucas sintió por primera vez en años que algo se desestabilizaba dentro de él. No entendía cómo, pero esa mujer lo había desarmado con una sola mirada.
No era una campesina común. Había fuego en sus ojos, inteligencia en su forma de moverse, orgullo en cada palabra no dicha. Y eso lo irritaba profundamente. Horas más tarde, en una de las galeras, Luana se inclinaba sobre un caballo herido. Estaba curando una vieja herida con manos firmes, y un extraño cuidado que no parecía encajar con su figura ruda. Lucas apareció en silencio detrás de ella, observándola. Su sombra la cubrió por un instante y, aunque ella sabía que era él, no se volteó. Él no dijo su nombre. Ella no lo invitó a hablar. Pero el ambiente entre ellos se volvió denso, casi eléctrico. «No necesito ayuda», murmuró Luana, sin mirarlo. Lucas sonrió, con esa sonrisa ladina que usaba cuando se sentía incómodo. «No vine a ayudar. Vine a ver qué tiene esta tierra que todos parecen amar tanto, porque yo solo veo ruinas», respondió él, seco. Luana se puso de pie, se giró lentamente, y sus ojos volvieron a encontrarse. A veces, para ver con claridad, hay que ensuciarse las manos, soltó ella, como si le estuviera lanzando una piedra al orgullo. Esa frase quedó flotando en el aire, como un eco imposible de ignorar. Lucas apretó los labios, pero no respondió. Se dio la vuelta y se marchó, frustrado, confundido y extrañamente tocado. Desde ese momento, Lucas Santillán supo que Luana Rivas no sería una pieza más en su juego de poder. Sería su obsesión. El sol subía alto, implacable, derramando su calor sobre los campos como una advertencia divina. En la esperanza, sin embargo, el verdadero fuego no venía del cielo, sino del ego herido de un hombre que no toleraba perder el control. Lucas Santillán, acostumbrado a que todos se doblaran ante su voluntad, se enfrentaba por primera vez a una resistencia inesperada. No era política, no era empresarial, era humana, y venía en forma de una joven campesina de mirada firme y palabras afiladas. Lo que al principio consideró un simple obstáculo legal, ahora se convertía en una cuestión de orgullo. Un desafío que no pensaba dejar pasar. En su oficina improvisada, montada dentro de lo que antes fuera una bodega de semillas, Lucas hablaba por teléfono con sus abogados de Buenos Aires, su voz cargada de rabia contenida. «No puede ser legal», espetó entre dientes, mientras se servía un trago de whisky. «Esa mujer no tiene idea de lo que vale esta tierra. Quiero una salida». Ya, del otro lado de la línea, solo recibió silencio. La cláusula era legítima. Su abuelo, un hombre de valores arcaicos, había decidido dejar en manos de una campesina el poder de conservar el alma del lugar. Un acto de rebeldía o de redención, nadie lo sabía. Esa misma tarde, Lucas reunió a todos los trabajadores frente al galpón principal. Quería marcar territorio, imponer su ley. Su voz, fuerte y arrogante, resonó entre los árboles. «Este lugar cambiará, les guste o no. Vamos a traer tecnología, eficiencia, orden. Quien no se adapte, se va». Los murmullos comenzaron a crecer. Algunos bajaban la cabeza, otros se miraban entre sí con angustia. Pero entre todos, una figura se mantuvo erguida, inmóvil. Luana. No necesitó decir una palabra. Su silencio era más potente que cualquier discurso. Lucas la observó de reojo, molesto por esa calma que lo descolocaba. Esperaba resistencia, esperaba gritos. Pero ella no le daba ese gusto. Más tarde, mientras caminaba por los límites de la hacienda, Lucas la vio de nuevo, sola, recolectando ramas caídas tras una pequeña tormenta. Se acercó, no por gentileza, sino para intentar otra táctica. El poder no era solo dinero, era presencia. Era saber cuándo acercarse y cuándo aplastar. «¿Qué es lo que buscas?», preguntó con voz baja, casi como una serpiente deslizándose entre la maleza. «¿Dinero? ¿Un trato especial? Pídelo. Todo tiene un precio». Luana levantó la mirada, el cabello suelto cayéndole por los hombros, húmedo por la llovizna. No sonrió. No se inmutó. «Algunas cosas no se compran»,
respondió con un tono tan calmo que dolía. Pero supongo que eso nunca lo vas a entender. Y se alejó, dejándolo solo entre el barro y la soberbia. En su interior, Lucas sintió algo que jamás admitiría: vulnerabilidad. No miedo, no tristeza, algo más profundo, como si aquella mujer le estuviera arrancando, poco a poco, las capas de acero con las que había cubierto su alma durante años. Y esa sensación lo enfurecía. Las noches en La Esperanza eran silenciosas, pero no por paz, sino por costumbre. Un silencio espeso, antiguo, lleno de memorias enterradas que a nadie le gustaba remover. Mientras los grillos cantaban su canción monótona y el viento se deslizaba entre los árboles dormidos, Lucas Santillán caminaba solo por los pasillos polvorientos de la vieja casona que ahora era suya. O al menos eso decía el testamento. La casa crujía bajo sus pasos como si cada tabla guardara un secreto que no quería ser contado. Entró a la biblioteca, una habitación olvidada al fondo de la casa, donde los muebles aún conservaban el olor a cuero y a madera vieja. Allí, entre los estantes llenos de libros empolvados, encontró un baúl cerrado con una traba oxidada. No era un hombre curioso por naturaleza, pero esa noche, algo dentro de él lo impulsó a abrirlo. La cerradura cedió con un chasquido seco. Dentro del baúl, encontró cartas amarillentas, fotografías emborronadas por el tiempo y un diario con la inicial R grabada a mano. Era el diario de su abuelo, don Ramiro Santillán. Lucas hojeó las páginas con escepticismo, pero a medida que leía, su rostro fue cambiando. Su abuelo no era el hombre frío y egoísta que él recordaba. Había dolor en esas letras, arrepentimiento, nostalgia por algo que había perdido, o quizás por alguien. Entre las entradas más repetidas, aparecía un nombre: Lucía. Lucía Rivas. Lucas se quedó inmóvil. El corazón le dio un salto. El apellido no era casualidad. Siguió leyendo, y lo que descubrió le heló la sangre. Su abuelo había tenido una relación profunda, casi secreta, con una mujer del pueblo. Lucía, madre soltera, trabajadora incansable de la hacienda, y madre de una niña llamada Luana. Una tormenta rugió afuera como si el cielo mismo confirmara lo que acababa de saber. Luana no era una simple campesina. No era una firma molesta en un documento. Era familia, al menos potencialmente. Su abuelo había dejado todo atado de manera legal, pero nunca explicó los motivos. No dejó una carta final, ni una confesión clara. Solo fragmentos, pistas, palabras veladas que hablaban de una segunda oportunidad y de proteger lo más sagrado. Lucas sintió por primera vez en años una punzada real de culpa, no por haber intentado comprar a Luana, no por su arrogancia, sino por no haber sabido nada, y ahora era demasiado tarde para preguntar. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, con la cabeza llena de preguntas. ¿Ella sabía? ¿Era consciente de lo que su madre había vivido con don Ramiro? ¿La cláusula de la herencia había sido un acto de amor o una expiación de culpa? Por la mañana, cuando vio a Luana cruzar el patio cargando baldes de agua, ya no la miró con desprecio ni con desafío. La miró con miedo. Y ese miedo no venía del poder que ella tenía, sino del poder que ya ejercía sobre él, sin siquiera notarlo. La mañana amaneció con un aroma peculiar, mezcla de tierra mojada, flores silvestres y pan recién horneado. El cielo, aún cubierto por nubes esponjosas, dejaba pasar tímidos rayos de sol que caían sobre los campos como caricias tibias. Era uno de esos días raros en los que la hacienda parecía respirar con calma, como si la naturaleza supiera que algo importante estaba por florecer. Mientras Lucas lidiaba con las preguntas sin respuesta que le había dejado la noche anterior, en otro extremo de La Esperanza, Luana ya estaba en marcha. Su rutina comenzaba antes del alba, como la de su madre y la de su abuela antes de ella.
Con las manos curtidas por el trabajo y el corazón entrenado para resistir, ella era una con la tierra, no por resignación, sino por elección. Ese día, sin embargo, no sería como los demás. Luana se encontraba en el invernadero, un rincón apartado de la hacienda que muy pocos conocían, cubierto por un techo de vidrio empañado y sostenido por vigas de hierro antiguo. Allí, entre plantas medicinales, tomates enredados y flores de colores vibrantes, ella revelaba otra faceta de sí misma, una que contrastaba con la imagen de mujer dura y reservada que mostraba al mundo. En ese pequeño santuario, sus dedos bailaban con ternura entre las hojas, sus labios murmuraban canciones aprendidas de su madre, y sus pensamientos volaban lejos, hacia un pasado que dolía, pero también la hacía fuerte. Una niña llegó corriendo, interrumpiendo su momento de paz. Era Martina, la hija de Tomás, uno de los peones más antiguos del lugar. La pequeña traía una herida leve en la rodilla, producto de una caída tonta. Luana la atendió con delicadeza, usando una mezcla de hojas y bálsamos que preparaba ella misma. Mientras lo hacía, la niña la observaba con admiración. ¿Tú eres doctora?, preguntó con los ojos grandes y curiosos. No, mi cielo, nomás soy alguien que escucha lo que las plantas tienen que decir, respondió Luana con una sonrisa apenas visible. Ese tipo de interacción, pequeña pero profunda, era la que tejía el cariño del pueblo por ella. No era solo una trabajadora más. Luana se había convertido, con el paso del tiempo, en un pilar. Era la que cuidaba a los ancianos, la que enseñaba a los niños a sembrar, la que siempre tenía un té para el dolor o una palabra justa para el alma. En un mundo que muchas veces se olvida de la ternura, ella era una flor que brotaba entre la tierra dura y resistía. Lejos de ahí, Lucas observaba todo desde la distancia. No se atrevía a acercarse, no después de lo que había leído, pero tampoco podía dejar de mirar, verla con los niños, verla entre las plantas, verla sonreír de verdad por primera vez, lo desconcertaba. No encajaba en su mundo, no encajaba en ninguna de las categorías con las que él clasificaba a las personas. Era otra cosa, algo que le removía el alma. Esa tarde, durante una reunión improvisada con los peones, alguien sugirió desalojar el terreno del invernadero para construir ahí una nueva instalación. Lucas no respondió de inmediato. Por primera vez, dudó, miró el mapa, miró las cifras, y luego se levantó sin decir palabra, caminó hasta el invernadero. Al llegar, Luana estaba regando una hilera de orquídeas salvajes. Ni se inmutó al verlo entrar. «Este lugar tiene historia, ¿verdad?», preguntó Lucas, casi en voz baja. «Tiene alma», respondió ella, sin apartar la vista de sus plantas. «Y eso no se construye, se cuida». Él quiso decir algo más, tal vez una disculpa, tal vez una advertencia, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Por primera vez, se sintió fuera de lugar, un extraño en su propia tierra. Y Luana, en cambio, parecía más dueña de todo que él mismo. Aquella noche, mientras el pueblo celebraba una pequeña fiesta patronal en la plaza, Lucas decidió ir. No por cortesía, ni por estrategia, fue porque necesitaba verla, entre su gente. Luana danzaba descalza sobre la tierra con un vestido blanco que volaba con el viento, girando al ritmo de una canción tradicional. Su risa, que rara vez escuchaba, estalló como un trueno suave en su pecho. Y fue ahí, en medio de velas, risas y guitarras, que Lucas Santillán sintió una punzada tan profunda como inexplicable. No era deseo, era envidia. Luana poseía algo que él nunca había tenido: pertenencia. Y en el fondo, muy en el fondo, supo que por más dinero que tuviera, jamás podría comprar esa raíz invisible que la unía a cada rincón de la esperanza. En la esperanza, el aire huele a pasado, a madera vieja, a barro seco, a secretos guardados bajo llave. Cada rincón del rancho susurra nombres que el tiempo no ha podido borrar.
y aunque los más jóvenes ya ni los mencionan, los viejos árboles y las paredes agrietadas todavía los recuerdan. Lucas Santillán no estaba acostumbrado a sentir incertidumbre, pero desde que había llegado a la hacienda, algo se le revolvía por dentro. No era solo la mirada de Luana ni la resistencia de los trabajadores, era algo más profundo, un presentimiento, una sensación de que todo lo que creía saber sobre su familia era apenas la mitad de la historia. Una mañana, mientras revisaba un viejo escritorio que había pertenecido a su abuelo, encontró un fajo de papeles atados con un listón descolorido. Entre facturas y contratos polvorientos, había una carta con membrete antiguo, firmada por un tal don Heraclio Mendoza. El nombre le sonaba como un eco lejano. La carta no tenía rodeos. Hablaba de una mujer, la muchacha, y de un trato que debía mantenerse a toda costa. Decía que el escándalo había sido evitado, pero que las consecuencias de romper el acuerdo serían irreversibles. Lucas sintió un golpe en el pecho. La letra de su abuelo estaba al margen de la carta, un par de anotaciones sin terminar, con palabras tachadas. Lucía. Perdón. La niña. Esa misma tarde, bajó al comedor y preguntó sin rodeos: ¿quién era don Heraclio Mendoza? Todos guardaron silencio, pero una voz ronca y temblorosa respondió desde la cocina. Era doña Magdalena, cocinera de toda la vida y la última memoria viva del rancho. Don Heraclio fue caporal aquí. Cuando tu abuelo era joven, se encargaba de todo, de los caballos, del ganado, de los secretos también. Lucas se acercó con cautela. ¿Y todavía vive? No, mijo. Se nos fue hace unos años, pero su nieto, Iker, él sigue viviendo en la casita del cerro. No le gusta hablar con nadie, pero si traes el apellido Santillán, capaz te diga lo que sabe. Sin pensarlo mucho, Lucas ensilló un caballo y subió al cerro. El camino estaba empedrado y lleno de nopales, como si el monte quisiera probar si realmente deseaba saber la verdad. Cuando llegó, encontró una casita humilde con techo de lámina oxidada, paredes encaladas y un árbol de pirul que daba sombra a un par de gallinas dormidas. Iker salió al verlo, alto, flaco, con la piel curtida por el sol y unos ojos que no parpadeaban. ¿Usted es Santillán?, preguntó sin saludo. Lucas asintió. Entonces ya era hora. Pásale. Adentro. La casa olía a café de olla y recuerdos. En una mesita, Iker puso una cajita de lata vieja, cerrada con un mecate. Mi abuelo me dijo que si algún día venía uno de los Santillán a preguntar por ella, yo debía entregarle esto. Y aquí está. Lucas abrió la caja con manos trémulas. Dentro había una serie de cartas escritas a mano, un listón de cabello trenzado y una fotografía. En la imagen, una joven de mirada fuerte, la misma que había visto en Luana, sonreía tímidamente, al lado de un hombre elegante con bigote bien recortado. Detrás, la dedicatoria decía: Lucía Rivas y Ramiro Santillán, 1983. Lucas se quedó de piedra. Esa era la madre de Luana, y su abuelo. Las cartas contaban una historia que no estaba en ningún testamento. Lucía había trabajado como criada en la casa grande. Ramiro se enamoró de ella perdidamente, pero nunca la reconoció públicamente. Cuando Lucía quedó embarazada, fue obligada a abandonar la hacienda. Como compensación, y como acto de cobardía, don Ramiro la ayudó desde lejos, en silencio. Mandaba dinero, mantuvo el terreno donde Lucía construyó su vida, e incluyó a la hija que nunca conoció en una cláusula escondida del testamento. El rostro de Lucas se ensombreció. Todo lo que pensaba saber sobre su familia se derrumbaba como una luz. ¿Ella sabe?, preguntó con voz apagada. Iker lo miró con pesar. No lo sé. Pero lo siente. Se nota. Ella nació aquí, vivió aquí, y la sangre siempre sabe. Lucas salió de la casita con la mirada perdida. Bajó del cerro con la caja bajo el brazo, mientras el viento del norte comenzaba a soplar fuerte. Una tormenta se gestaba en el cielo.
como si la tierra misma se preparara para llorar todo lo que había callado por años. Esa noche, sentado en la galería, con el rostro iluminado por un farol de aceite, Lucas sostuvo la foto entre los dedos. La lluvia golpeaba el techo como tambores de guerra, y por primera vez en su vida, sintió que no tenía el control de nada. No era el heredero, no era el patrón, no era el dueño de la verdad. Y sobre todo, ya no sabía si tenía derecho a amar a Luana, o a mirar esos ojos que ahora le recordaban demasiado a su propio reflejo. La madrugada caía como un manto pesado sobre la esperanza. El cielo estaba despejado, pero el aire llevaba esa electricidad rara que anuncia los cambios, como si la misma tierra estuviera conteniendo la respiración. En el corazón de la hacienda, todo parecía dormido, menos los pensamientos de Lucas Santillán. El insomnio lo había cazado desde hacía días. Desde que descubrió la verdad sobre Lucía, su mente no dejaba de girar como molino viejo, rechinando entre recuerdos ajenos y emociones nuevas. No había tenido el valor de enfrentarse a Luana. ¿Cómo decirle que su madre había sido la amante de su abuelo? ¿Cómo confesarle que esa tierra, esa vida, ese vínculo, todo estaba manchado por el silencio y la cobardía de los Santillán? Pero más allá del miedo, había algo peor. El deseo. Sí, deseo. Porque a pesar de todo lo que había descubierto, a pesar de la culpa que le crecía en el pecho como maleza venenosa, no podía dejar de pensar en ella, en su mirada de fuego, en su forma de caminar entre los surcos como si la tierra la reconociera, en su voz seca, firme, que le hablaba sin rodeos, como nadie más se atrevía. Esa noche, incapaz de soportar su propio encierro, salió a caminar. Cruzó el campo con pasos lentos, las manos en los bolsillos y el alma enredada. No sabía a dónde iba hasta que, sin pensarlo, terminó frente al invernadero. La luz tenue de un quinqué se colaba por las rendijas. Luana estaba ahí. Lucas se acercó sin hacer ruido. La encontró agachada, acomodando unas macetas rotas, las manos sucias de tierra, el cabello recogido con descuido. Se veía agotada, pero en paz. Tan diferente a él, tan distinta a todo lo que conocía. No pensaba hablarle. Iba a marcharse en silencio, como tantas otras veces. Pero un leve crujido bajo su bota delató su presencia. Luana se giró con calma. No se sorprendió al verlo. ¿No puede dormir, patrón?, preguntó sin sarcasmo, pero tampoco con dulzura. Lucas tragó saliva. No. Y al parecer, tú tampoco. Ella se encogió de hombros, se limpió las manos en el delantal y se sentó sobre una banquita de madera al fondo del invernadero. El silencio entre ellos era denso. No era incómodo, pero sí lleno de cosas que ninguno se atrevía a decir. Lucas dio un par de pasos, sin dejar de observarla. A veces pienso que este lugar no me quiere, que cada árbol, cada piedra, me recuerda que no pertenezco aquí. Luana bajó la mirada, y por primera vez, su voz fue apenas un susurro. Tal vez es al revés. Tal vez no es que no te quiera. Es que no sabes cómo escucharlo. La frase lo golpeó como un ladrillazo en el pecho. En esa simple oración, Luana le había dicho todo. Y él lo sintió, como si ella estuviera mirando directo a la parte de él que él mismo había olvidado. El invernadero se llenó de ese silencio raro que precede algo importante. Un gallo cantó a lo lejos, como marcando el inicio de algo. Y en ese instante, Lucas se acercó más, no con violencia, no con prepotencia, sino con esa mezcla extraña de nervio y impulso que tiene quien se ha rendido ante lo inevitable. Luana lo miró. No se apartó, no habló, solo lo miró. Y él, sin pensarlo, se inclinó lentamente. Sus labios tocaron los de ella con una timidez casi infantil. Fue un beso breve, torpe, sin técnica ni promesas.
pero real, tan real que les cortó el aliento. Luana se separó, sin rabia, sin escándalo. Solo se levantó, acomodó su cabello, y dijo con una voz que temblaba apenas: «Eso no cambia nada, Lucas». Y salió del invernadero, dejando atrás el aroma de albahaca, tierra húmeda, y un corazón temblando. Lucas se quedó ahí, de pie, con los labios ardiendo y los ojos clavados en la puerta que ella acababa de cruzar. Ese beso, pequeño pero infinito, se había robado algo de él. Algo que no sabía si quería recuperar. En la Ciudad de México, donde los edificios rascan el cielo y los corazones se enfrían con el paso apresurado del tiempo, una mujer de mirada filosa y voz de acero terminaba de alisar los pliegues de su traje Chanel. Su nombre, Doña Constanza del Valle de Santillán, madre de Lucas y matriarca del linaje que por generaciones había enterrado secretos bajo la alfombra del poder e influencia. Era bella, sí, pero de una belleza glacial. De esas que no abrazan, que no protegen, que no sienten, solo exigen. Constanza recibía un maligazón. «Señora, ya está confirmado. El señor Lucas no ha regresado a Buenos Aires ni ha atendido los asuntos del consorcio. Sigue en la esperanza». Un silencio. Luego, una respiración lenta, contenida. «Perfecto. Prepara el avión. Yo misma iré a poner orden». Porque si algo no toleraba Constanza, era la improvisación. Y Lucas, su único hijo, estaba cometiendo el peor error posible: desobedecer. Días después, el sonido elegante de una camioneta negra importada rompía la paz del rancho. Los trabajadores se miraban entre sí. Algunos se quitaron el sombrero, otros bajaron la cabeza. Todos sabían quién venía. Todos temblaban. Doña Constanza bajó del vehículo como si la tierra le debiera pleitesía. Sus tacones no tocaban el suelo, los apartaban. Sus lentes oscuros ocultaban unos ojos entrenados para detectar debilidades. A cada paso, parecía decir: «Aquí mando yo». Lucas salió a recibirla, no con alegría, sino con la resignación de quien sabe que la tormenta ha llegado y ya no hay tejado que lo proteja. «Mamá», dijo sin sonreír. «Hijo», respondió sin mirarlo, pasando de largo como si la hacienda entera le provocara alergia. Entraron a la casa grande. Constanza no esperó a sentarse para soltar la daga. «¿Qué estás haciendo aquí, Lucas? ¿Jugando al campesino? ¿Jugando con una mujerzuela?» Él apretó los dientes. «No es un juego». Ella lo miró por fin, bajándose los lentes. «Exacto. Y por eso mismo vine. Porque si vas a destruir el nombre Santillán por una ilusión rural, prefiero hacerlo yo primero». Las palabras eran cuchillos envueltos en terciopelo. No tardó en enterarse de Luana. No necesitó más que una tarde en el rancho para conocer los rumores, las miradas, las verdades a medias que se susurraban por los pasillos. Una campesina que resistía órdenes, que hablaba de frente, que tenía la firma que bloqueaba el avance del proyecto. A sus ojos, Luana no era una amenaza, era una ofensa. Esa noche, después de una cena silenciosa y tensa, Constanza salió a caminar por el jardín. Se cruzó con Luana sin querer, o tal vez queriendo. La joven llevaba un cesto con flores secas. La reconoció al instante. «Tú debes ser la que se cree dueña de esta tierra», soltó Constanza, con un veneno suave en la voz. Luana la miró sin temor. No respondió. «Mira, niña», continuó la mujer, «no sé qué juego estés jugando con mi hijo, pero te advierto algo. Las mujeres como tú nacen para servir, no para quedarse». Fue la primera vez que Luana sintió algo parecido al odio. No por la humillación, sino por la arrogancia. Por la crueldad con la que aquella señora pronunciaba sus palabras como si fueran verdades universales. Luana no contestó con insultos. No gritó. Solo se enderezó, alzó el mentón y dijo, con la dignidad intacta: «Las flores más fuertes no crecen en jardines de cristal, señora. Nacen en la tierra, y esta tierra me pertenece tanto como a su apellido». Y se fue,
dejándola parada entre los rosales cultivados a mano, como una estatua de hielo que por primera vez se sintió temblar. Constanza, por dentro, ardía. Al día siguiente, sin que Lucas lo supiera, reunió a sus abogados. Su plan era claro: invalidar la cláusula, desacreditar a Luana, destruir lo que fuera necesario para limpiar la herencia de su hijo. Pero no contaba con algo. Lucas estaba empezando a cambiar, y esta vez no estaba dispuesto a obedecer. El sol caía con fuerza sobre los campos de la esperanza, dorando los trigales y enrojeciendo las mejillas de los jornaleros que trabajaban sin descanso. Era uno de esos días que huelen a decisión, a punto de quiebre, a caminos que se bifurcan. Y aunque todo parecía seguir su curso, había un rumor que ya comenzaba a correr por el rancho como agua entre las piedras. Algo grande estaba por suceder. Lucas Santillán, desgastado por los enfrentamientos con su madre, por las verdades recién descubiertas y por la mirada impenetrable de Luana, sabía que tenía que tomar una decisión. Su estancia en La Esperanza ya no era una visita ni una obligación heredada. Era una encrucijada, y el precio de seguir adelante no era económico, era emocional. Después de una noche sin dormir, bajó al comedor grande, donde lo esperaba un viejo conocido de los tribunales, el licenciado Octavio Morán, abogado de la familia desde hacía décadas, leal a los intereses de los Santillán y, por ende, al bolsillo de Constanza. «Señor Lucas», dijo el abogado con su voz nasal y cansada, «su madre ha solicitado que iniciemos el proceso para anular la cláusula firmada por la señorita Rivas. Con el Nuevo Testamento modificado podríamos...». Lucas lo interrumpió seco. «No se va a anular nada, licenciado. Al contrario, quiero proponer un nuevo trato, uno legal, pero justo». El abogado arqueó una ceja. «¿Un trato? ¿Con ella?». Lucas asintió, mirando por la ventana como si buscara respuestas entre los girasoles. «Sí, quiero que se convierta en socia del proyecto. No solo en papel. Quiero que tenga voz, decisión. Si vamos a transformar esta tierra, será juntos». El silencio del abogado fue largo. Luego, con resignación y algo de temor, comenzó a redactar lo que sería un contrato inédito en la historia del apellido Santillán. Al caer la tarde, Lucas fue a buscar a Luana. Ella estaba en el establo, ayudando a una yegua que acababa de parir. Tenía las manos llenas de barro y el alma ocupada en dar vida. No lo notó al principio, pero cuando lo vio acercarse con ese sobre en la mano, supo que algo estaba por cambiar. No le sonrió, no se mostró amable. Tampoco lo rechazó, simplemente esperó. Lucas extendió el documento sin palabras. Luana lo tomó con desconfianza, lo leyó con calma. Sus ojos recorrían cada línea como si escarbara con la mirada. Cuando terminó, lo volvió a doblar y lo sostuvo entre sus dedos como quien evalúa el peso real de algo intangible. «¿Y por qué habría de firmar esto?», preguntó, sin mirar al hombre, sino al terreno que la rodeaba. Lucas respiró profundo. «Porque no quiero que esto termine en guerra. Porque quiero hacer las cosas bien. Porque ya no sé cómo seguir sin ti». Ella cerró los ojos por un momento. No por emoción, sino por el vértigo que provoca una verdad cuando te cae de golpe. Porque aunque no lo dijera en voz alta, también sentía esa tensión interna, ese deseo terco de luchar y, al mismo tiempo, quedarse. No le dio una respuesta inmediata. Le dijo que lo pensaría, que no se trataba de dinero, ni de papeles, ni de poder. Se trataba de confianza. Y eso, en su mundo, no se regalaba, se ganaba. Durante los días siguientes, la hacienda vivió una calma rara, una calma expectante. Lucas no presionó, Luana no huyó. Ambos se movían como piezas en un tablero invisible, midiendo cada paso. A veces se cruzaban en los pasillos, en los corrales, en la cocina. A veces ni se miraban. Otras se quedaban unos segundos de más. La tensión, sin embargo,
no pasó desapercibida para todos. Constanza, desde la casa grande, observaba como una leona herida. Su hijo se le escapaba de las manos, no solo en decisiones, sino en afecto. Y lo peor, no lo perdía ante un enemigo poderoso, sino ante una mujer del campo. Ante una muchacha sin apellido, sin fortuna, pero con algo que ella nunca pudo controlar. Alma. Una noche, sin avisar, Lucas entró al invernadero. Luana estaba regando una planta de chile manzano, con la misma delicadeza con la que se toca una cicatriz que ya no duele, pero no se olvida. Lo firmé, dijo ella, sin mirarlo. Lucas sintió que algo dentro de él se aflojaba. Pero con una condición, añadió Luana, girando lentamente para encararlo. No quiero que limpien esta tierra de su historia. Si vamos a construir algo, será desde las raíces, no encima de ellas. Lucas asintió, sabiendo que esa no era una cláusula legal. Era una advertencia y una promesa. El trato estaba hecho. Pero en las novelas, nada es tan simple como parece. Había regresado el calor seco a la esperanza, ese que reseca los labios y hace que el polvo se levante con cualquier pisada, como si el mismo suelo se irritara con cada secreto guardado. Pero ese día, el calor venía de otro lado, uno más denso, más venenoso, que no nacía del sol, sino del pasado y del despecho. La noticia del contrato firmado entre Lucas Santillán y Luana Rivas corrió por el rancho como fuego en hojarasca. Algunos lo tomaron con esperanza, otros con miedo. Pero una persona en particular lo recibió como una bofetada directa al orgullo. Su nombre, Isabela Cervantes del Toro, ex prometida de Lucas, empresaria de fachada, socialité por convicción, manipuladora por naturaleza. Una mujer que jamás aceptaba un no por respuesta, menos aún cuando ese no llevaba el nombre de una campesina. Isabela lo supo por Constanza. Las dos mantenían una relación basada en conveniencia. La una necesitaba estatus, la otra, control. Y ambas tenían algo en común. Detestaban a Luana. La llegada de Isabela a la esperanza fue tan estruendosa como su perfume importado. Nadie la esperaba, y aún así, ella apareció como si la tierra misma tuviera que hacerle espacio. Vestía de blanco, con botas de diseñador que claramente no habían pisado barro en su vida. Al bajarse de su camioneta, levantó una ceja al ver a los trabajadores que la observaban en silencio. ¿Y este pueblo tiene nombre o solo es un punto perdido en el mapa?, murmuró con desprecio, sin esperar respuesta. Entró a la casa grande como si aún fuera dueña del apellido Santillán. Constanza la recibió con una sonrisa calculada. No había afecto entre ellas, solo una alianza forjada por interés común: destruir a Luana. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. Esa misma tarde, cuando Lucas regresaba de supervisar el avance en el pozo de riego, la vio sentada en su antiguo sillón, como si el tiempo no hubiera pasado. Por un segundo, el pasado le dio un zarpazo, pero la sensación duró poco. ¿Qué haces aquí, Isabela? Lo mismo que tú, respondió con su voz de terciopelo venenoso. Recuperando lo que me pertenece. Lucas no respondió. Sabía que entrar en provocaciones con Isabela era como jugar con pólvora cerca del fuego. Sé todo, Lucas, continuó ella, cruzando las piernas con elegancia agresiva. Sé que firmaste un contrato con esa mujer. ¿Así le agradeces a tu madre y a mí todos los años de sacrificios? ¿Humillándote con una campesina? Él, por primera vez, no alzó la voz. Tampoco se excusó. Solo dijo: Luana es más mujer de lo que tú jamás podrás ser. Y no pienso perder un segundo más discutiendo eso. Pero Isabela no era de las que retrocedían. Sabía jugar sus cartas. Y esta vez, no iba a perder. No tardó en encontrar el punto débil: la historia de Lucía Rivas.
Alguien, tal vez un trabajador leal a Constanza, había deixado escapar informações que deviam permanecer enterradas. E com isso, Isabela começou a tecer sua trama com precisão de víbora. Foi a ver a Luana. Lá encontrou junto a los jornaleiros cargando sacos de grano como uma más. Su presencia desentonaba como una orquídea artificial en medio de magueyes. Así que tú eres la campesina que logró atrapar a Lucas, dijo con una sonrisa falsa como moneda de plástico. Luana se limpió el sudor con el dorso del brazo, sin molestarse en fingir educación. ¿Y tú eres la sombra que no lo deja en paz? Isabela rió. Una risa seca. Cruel. No sabes en lo que te estás metiendo, Luana. Crees que el amor es suficiente, pero los Santillán no se mueven por amor, se mueven por sangre, y la tuya no es suficiente. Dejó caer una carpeta con copias de las cartas entre Lucía y don Ramiro, cartas que nadie más debía tener, cartas que ahora ardían en los ojos de Luana como carbones vivos. Tarde o temprano, te va a dejar, cuando entienda que su apellido vale más que tu dignidad. Y se fue, dejando atrás un vendaval de dudas que Luana no supo cómo contener. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, Luana lloró, no por dolor, no por vergüenza, por furia, no contra Isabela, contra sí misma, por haber comenzado a creer que Lucas podía ser distinto. La tormenta no llegó del cielo, sino del pecho herido de Luana. Desde la visita de Isabela, algo dentro de ella se había roto, no en pedazos, sino en direcciones opuestas. Por un lado, la rabia le hervía en la sangre como agua de olla tapada, lista para derramarse. Por el otro, un hueco se abría silencioso, donde antes había esperanza. Y lo peor, Lucas no sabía nada. Durante los días siguientes, el rancho se volvió un campo minado. Luana evitaba cruzarse con él. Si lo veía de lejos, tomaba otro camino. Si escuchaba su voz, se alejaba. Su distancia no era frialdad, era una barrera que no podía permitirse bajar. No después de lo que había leído, no después de haber sentido que todo era una mentira disfrazada de ternura. Lucas, por su parte, sentía esa ausencia como una espina que se le clavaba más hondo con cada hora. No entendía qué había pasado. Nadie le decía nada, y Luana no le respondía. El contrato seguía firmado, pero ahora ella no asistía a las reuniones. No discutía decisiones. Se refugiaba en los campos, en las cabras, en el silencio. Una tarde, después de revisar unas instalaciones nuevas, Lucas la encontró en el lago. El agua reflejaba el cielo nublado, y ella estaba de pie sobre una roca, lanzando piedritas como quien lanza pensamientos al olvido. Tenía el cabello suelto, el rostro sin expresión, y una tristeza tan grande que ni el paisaje podía disimular. Él se acercó despacio, sin saber si hablar o callar, pero el silencio dolía más. ¿Qué te hicieron?, preguntó finalmente con voz ronca. ¿Qué te dije? ¿Qué pasó? Luana no lo miró. Siguió lanzando piedras. Deberías preguntarle a tu madre, o a tu exnovia, o a tu apellido. Lucas frunció el ceño. Dio un paso más. ¿Qué tiene que ver Isabela en todo esto? Luana entonces se giró lenta, con los ojos encendidos, no de dolor, de furia. Todo. Ella me trajo las cartas, las de tu abuelo, las de mi madre. ¿Tú sabías, Lucas? ¿Sabías que soy hija de la vergüenza de tu familia? Él abrió los labios, pero no tuvo palabras. ¿Lo sabías?, gritó ella, y su voz rebotó entre los árboles como un disparo. Lucas asintió con pesar. No quiso mentir. Lo supe hace poco, pero no quise herirte. ¿Herirme?, rió Luana, amarga. Ya lo hiciste, con tu silencio, con tu lástima, con tu intento de comprarme con un contrato. Lucas apretó los puños, dio un paso hacia ella. No fue lástima, Luana, fue amor, aunque tú no quieras creerlo. No me hables de amor, respondió temblando. Tú no sabes amar, tú negocias, y yo no soy un trato, Lucas,
No soy un trato. El aire entre ellos se volvió denso. El viento se levantó con fuerza, como si el campo entero respirara esa rabia contenida. Pero entre el dolor, también había deseo. Uno viejo, uno profundo, uno que nunca había sido nombrado. Y fue entonces, entre insultos, verdades y silencios, que el impulso los venció. No hubo palabras, no hubo acuerdos, solo un paso, una mano tomada con fuerza, un cuerpo contra otro. Se besaron con rabia, como si el odio fuera más fuerte que el amor, como si quisieran arrancarse el alma de un solo golpe. Fue un beso sin ternura, sin promesas, un beso lleno de espinas. Pero un beso, al fin. Cuando se separaron, los dos respiraban agitados, como si hubieran corrido kilómetros sin moverse del lugar. Luana lo miró con ojos turbios. No dijo nada. Solo se alejó caminando, con las piernas temblando y el corazón en guerra. Lucas se quedó ahí con los labios hinchados y el alma hecha trizas, porque ese beso no cerró heridas, las abrió todas. El amanecer en La Esperanza trajo consigo un aire denso, con olor a tormenta. El cielo estaba encapotado y el viento arrastraba hojas secas, como si buscara con quién desquitarse. Los animales estaban inquietos, los gallos cantaban antes de tiempo, y hasta los perros ladraban sin razón. Cuando eso pasaba, los viejos del rancho sabían que algo malo iba a suceder. Lucas se levantó con la cabeza hecha un nudo. Llevaba días sin dormir bien, con el alma revuelta desde aquel beso cargado de rabia que le robó el aliento y la paz. Desde entonces, Luana no le dirigía ni la mirada, y él, en vez de enfrentarla, se tiró de lleno al trabajo, como si sembrar alambres pudiera arrancarle el remordimiento del pecho. Esa mañana decidió subir él mismo al Cerro Norte, donde se instalaban las nuevas bombas de riego. Los trabajadores le dijeron que era peligroso, que el clima estaba raro, que mejor esperara. Pero Lucas, terco como mula y con el orgullo herido, no quiso oír. «Pa' eso soy el patrón, ¿no?», dijo con tono seco. «Yo también sé ensuciarme las manos». Montó su caballo, se llevó los planos enrollados bajo el brazo y se perdió entre las veredas polvorientas, sin saber que esa decisión cambiaría el rumbo de todo. El viento arreció a media mañana. La tormenta se venía con fuerza, empujando nubes negras que parecían rasgar el cielo. Un poste de fierro mal colocado, endeble y oxidado, crujió como si se quejara. Lucas estaba justo abajo, revisando unas conexiones, cuando lo escuchó tronar. Volteó, pero fue demasiado tarde. El poste cayó como rayo del mismito infierno, golpeando primero al caballo que relinchó del dolor y salió corriendo sin jinete. Lucas fue lanzado varios metros y cayó contra una acequia de piedra, golpeándose la cabeza y torciéndose la pierna de una forma que no se le desea ni al peor enemigo. El caporal, Tomás, lo encontró casi una hora después, tirado, inconsciente, con sangre en la sien y la pierna hecha un nudo. Lo bajaron cargando entre 4 hombres. Constanza, al enterarse, casi se desmaya del susto, y de inmediato mandó traer helicóptero, médicos, paramédicos, lo que fuera. Pero la tormenta ya rugía sobre La Esperanza, con rayos que partían el cielo y lluvia que se tragaba los caminos. No había salida. Fue entonces cuando Luana apareció en la casa grande, empapada hasta los huesos, con la mirada firme y las trenzas goteando sobre su espalda. «Llévenlo a mi casa», dijo sin titubear. «Yo lo voy a cuidar». Constanza la miró como si le escupieran en la cara. «¿Tú? ¿Qué puedes saber tú de medicina?» «Lo suficiente para mantenerlo con vida hasta que pase la tormenta», soltó Luana, sin levantar la voz. «O se muere aquí, esperando su helicóptero de ciudad». Y sin más, salieron con Lucas en brazos, envuelto en cobijas mojadas, con la cara pálida y la pierna colgando. Lo acostaron en el cuarto de Luana, donde alguna vez durmió su madre. La cama era sencilla, con sábanas de manta bordadas a mano. Sobre una mesita había una veladora prendida y un ramo de ruda, albahaca y romero. Luana no perdió el tiempo.
Preparó una infusión con canela, clavo y hoja santa. Limpiaba la herida de la frente con una gasa empapada en agua de árnica. Con sus propias manos improvisó una férula usando 2 tablitas de mezquite y trapos de cocina. No lloró, no tembló, no dudó. Cuando Lucas abrió los ojos, ya entrada la noche, lo primero que sintió fue el olor del té. Luego, el calor de una cobija gruesa. Y después, la presencia de ella. Luana estaba sentada junto a él, con la cabeza baja, moliendo unas hierbas en un metate pequeño. Lucas quiso hablar, pero solo le salió un suspiro débil. Alzó la mano, despacito, como si pesara 1 tonelada. Ella volteó, y aunque no dijo nada, sus ojos lo dijeron todo. Te vi caer, te vi romperte, y aquí estoy. Luana se levantó despacio, le acomodó una almohada bajo la cabeza, y luego mojó sus labios con una cucharadita de infusión caliente. No hables. Ahorita no. Mejor quédate quietecito y deja que la tierra te cure. Le susurró como si fuera un niño enfermo y no el hombre que había querido odiar. Lucas cerró los ojos, pero no por dolor, sino por primera vez, por paz. En la esperanza, el tiempo no se medía en horas, sino en silencios. Silencios largos, como los que se cuelan entre los tejabanes cuando el viento se detiene, como los que se instalan entre 2 personas que han dicho demasiado, o que se han callado lo esencial. Lucas llevaba 3 días en la casa de Luana. 3 días de fiebre intermitente, de dolores que le bajaban por la espalda como cuchillos de hielo, y de sueños rotos que mezclaban el rostro de su madre, a Isabela, su abuelo, y a ella. Pero, sobre todo, 3 días de saberse vulnerable. Nunca en su vida había necesitado a nadie. Desde niño se acostumbró a que lo atendieran por obligación, no por cariño. Las nanas, las enfermeras, los doctores de renombre. Todo se le había dado por derecho de sangre. Pero ahora, acostado en una cama de sábanas ásperas y olor a jabón de barra, era una mujer del campo, la misma que lo odiaba, quien lo mantenía con vida. Luana no hablaba mucho. Entraba y salía del cuarto sin hacer ruido, como una sombra que cargaba infusiones, toallas húmedas y compresas calientes. Lo limpiaba con cuidado, le acomodaba la almohada, le cambiaba el vendaje de la pierna con manos firmes pero suaves. A veces, cuando pensaba que él dormía, le hablaba bajito. «No entiendo por qué te estoy cuidando», murmuraba mientras le acomodaba la cobija. «Pero aquí estoy, aunque me duela». Lucas no contestaba, pero escuchaba. Cada palabra se le metía bajo la piel como aguijón. La segunda noche, la fiebre subió. Él deliraba. Decía nombres que Luana no entendía. Se agitaba, murmuraba cosas en inglés, en español, mezclaba recuerdos con delirios. En uno de esos ataques febriles, la tomó del brazo con fuerza y gritó: «No te vayas, mamá, no me dejes otra vez». Luana se quedó helada. Por un instante, no vio al hombre arrogante e insoportable de siempre. Vio al niño asustado, abandonado. Al niño que nadie sostuvo de verdad, jamás. «No me voy, Lucas. Aquí estoy», susurró, pegando su mano contra el pecho de él. Y esa noche, no durmió. Se sentó junto a él, como se velan los enfermos que importan, moliendo hojas secas para hacer un té, vigilando que la fiebre bajara. La madrugada le pasó encima como un tren, pero ella no se movió. No hasta que el sol despuntó entre los cerros. Al 4.º día, Lucas despertó con la mente más clara. La pierna le dolía, pero ya podía enfocar la mirada. Vio a Luana sentada en la mecedora, dormida, con la cabeza ladeada y los brazos cruzados sobre el pecho. El cabello le caía en mechones rebeldes y tenía tierra en las uñas. Estaba agotada y hermosa. No quiso despertarla, pero una palabra se le escapó. «Gracias». Ella abrió los ojos, lo miró un segundo y se levantó sin decir nada. «No tienes que hacerlo, ¿sabes?», dijo él, débil pero con voz clara.
No tienes por qué cuidarme, no después de todo. Luana se detuvo en la puerta. Su voz fue firme, sin adornos. No lo hago por ti, lo hago por mí. Porque si dejo que te mueras, me vas a perseguir en sueños, y ya tengo suficientes fantasmas. El corazón de Lucas dio un brinco. Esa mujer era más fuerte de lo que jamás imaginó. Constanza apareció esa misma tarde, como una ráfaga de perfume caro y rabia contenida. Entró sin tocar, sin mirar alrededor, como si la casa le diera asco. Al ver a su hijo en esa cama, con esa mujer al lado, casi se le caen los anillos. Esto es inaceptable. Levántate, Lucas, nos vamos ahora mismo. Pero él, sin levantar la voz, la miró fijo. No me voy a ningún lado. Estás enfermo. Estás débil. Esta mujer no es una enfermera, es una oportunista. Y tú eres mi madre, pero eso no te da derecho a decidir quién me cuida. Constanza se quedó helada. Por primera vez, Lucas no obedecía. Y en ese silencio tenso, Luana salió del cuarto, no por cobardía, sino porque entendía que esa pelea no era suya. Esa noche, cuando volvió, Lucas ya dormía. Le dejó una taza de té junto a la cama. Lo cubrió con la cobija hasta el cuello. Y antes de irse, se quedó unos segundos observándolo. No eres mi enemigo, Lucas, pero tampoco eres mi destino. Apagó la lámpara y cerró la puerta con suavidad. Los días en La Esperanza parecían volver a su ritmo de antes, pero bajo la superficie, algo se movía. Era como si el rancho, silencioso y polvoriento, estuviera esperando el momento justo para estallar. Las lluvias de los días pasados habían aflojado la tierra, y con ella también los secretos. El aire olía distinto. No solo a campo mojado, sino a verdad. Lucas, aunque aún no caminaba del todo bien, ya se movía con la ayuda de un bastón de madera que Tomás le había tallado. Aún cargaba el dolor en la pierna, pero la verdadera herida estaba en el pecho. No por la caída, por Luana. Ella seguía cuidándolo, pero de lejos, presente en cuerpo, ausente en alma. El vínculo entre ellos se había tornado frágil, como esos hilos de telaraña que brillan al sol, pero se rompen al primer soplo. Y Lucas lo sabía. Sabía que no bastaba con palabras bonitas. Necesitaba darle algo real, algo que fuera más allá de disculpas. Una tarde, mientras revisaba unos papeles viejos en el despacho de la casa grande, encontró una llave oxidada envuelta en un pañuelo. No había nota, ni pista, solo esa llave. Sin embargo, algo dentro de él le dijo que no era cualquier llave. Recordó haber visto, años atrás, un pequeño sótano bajo el establo viejo, un lugar que siempre estuvo cerrado. Su abuelo nunca hablaba de él. Guiado por la intuición, cojeó hasta allá. Empujó la puerta carcomida y bajó las escaleras de piedra que crujían con cada paso. El olor era a humedad, a encierro, a tiempo detenido. Allí, entre costales de maíz apolillado y herramientas oxidadas, encontró un arcón cubierto de mantas. Al abrirlo, el pasado lo golpeó como un viento helado. Cartas, fotografías, libros de cuentas, un rosario y un cuaderno de tapas duras, forrado en tela con flores bordadas a mano. Al abrirlo, descubrió algo que lo dejó sin aliento. Era el diario de Lucía Rivas. Las primeras páginas hablaban de la vida en el rancho, de cómo llegó joven, con su madre enferma y una maleta rota, de cómo Ramiro Santillán, el patrón, la miraba con ojos distintos, y luego, de cómo esa mirada se volvió caricia, y la caricia, promesa, y la promesa, mentira. Lucía no escribía con odio, escribía con melancolía. Contaba cómo lo amó de verdad, cómo creyó que él la defendería ante su familia, cómo, al enterarse del embarazo, fue echada con una carta de despido y unas cuantas monedas, y cómo, años después, Ramiro intentó remediar el pasado con pequeñas ayudas escondidas, pero lo que ella de verdad quería, nunca llegó. Luana no necesita saber que fue producto de una cobardía.
que su padre no fue un hombre valiente. Solo quiero que crezca libre, fuerte, sin las cadenas de los Santillán sobre los hombros. Lucas leyó cada palabra como si fueran cuchillos cortando su linaje. Cerró el diario con las manos temblorosas. Sintió el peso de generaciones enteras de silencio, de arrogancia, de injusticia. Y por primera vez lloró. No como el hombre poderoso que siempre había sido. Lloró como un nieto, como un hijo, como un extraño que heredó los pecados de los demás. Esa noche, se presentó en la casa de Luana. Ella abrió la puerta con el rostro cansado y los ojos en alerta, como quien ya espera otro golpe más al corazón. Lucas no dijo una sola palabra, solo le entregó el diario. «Es tuyo». Luana lo sostuvo con ambas manos, reconoció la portada, reconoció el aroma, reconoció el pasado, abrió una página, leyó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no quiso dejar caer. Cerró el cuaderno, miró a Lucas directo al alma. «¿Tú ya sabías esto?» «Lo supe hoy, y no podía quedármelo». Luana respiró hondo, muy hondo. Y por primera vez, el silencio entre ellos no fue un muro, fue un puente. «Gracias». Y eso fue todo. Pero bastó, porque hay verdades que rompen, y otras que sanan. Las noches en la esperanza se habían vuelto largas, no por el tiempo, sino por el peso. La casa de Luana, antes llena de murmullos de cocina, del canto bajito con que regaba sus plantas o del ruido de sus botas al andar, ahora guardaba un silencio espeso. Silencio de duelo, de memoria, de preguntas que solo los muertos pueden responder. El diario de Lucía seguía en la mesita de noche, abierto por la mitad. Algunas hojas estaban marcadas con pétalos secos, otras con lágrimas que ya no se distinguían del papel amarillento. Luana lo leía una y otra vez, como si necesitara que las palabras se le tatuaran en el alma, como si solo así pudiera entender de dónde venía y hacia dónde no quería ir. Cada línea le dolía, porque ahora sabía que su madre no solo había sido víctima del abandono, sino también del silencio, de la vergüenza, de haberse creído poca cosa para un hombre con apellido de Hacienda. Luana entendía que su madre la había protegido con todo, incluso ocultándole su propia historia, y ese gesto de amor la desgarraba. Lucas no insistía, no la buscaba, no preguntaba, esperaba, y eso, para Luana, era lo más difícil de todo, porque el hombre que antes irrumpía con prepotencia, ahora guardaba distancia con respeto, porque ya no podía odiarlo con la misma fuerza, porque el rencor que cargaba se le empezaba a hacer más pesado que el perdón que no sabía si quería dar, hasta que un día lo encontró en su puerta. No llevaba flores, ni excusas, ni promesas, solo a él, con el cabello alborotado por el viento, la ropa manchada de tierra, y los ojos diferentes. «¿Qué quieres, Lucas?», preguntó ella, sin dureza, pero sin ternura. «No quiero nada», respondió él. «Solo vine a decir que lo siento. No por lo que hizo mi abuelo, ni por lo que te escondí. Lo siento por no haber estado del lado correcto, cuando más lo necesitabas». Luana no contestó. No sabía si tenía algo que decir. El perdón no nace de la lástima, ni se firma como un contrato. Es una semilla que duele cuando germina, y esa semilla apenas comenzaba a romper la tierra. Lucas no la obligó a hablar, no la miró con súplica, bajó la mirada, y antes de irse, dejó un pequeño cuaderno sobre la mesa. Un cuaderno nuevo, de hojas en blanco. «Es para ti, por si un día quieres escribir tu historia, y no la de otros». Y se fue. Esa noche, Luana no pudo dormir, no por el recuerdo de su madre, ni por la rabia que aún le quedaba, sino por algo nuevo, algo que se parecía más al miedo o a la esperanza. Al amanecer, con el cuaderno en las manos, salió al campo. Caminó hasta un árbol de pirul que su madre había plantado años atrás.
Allí cavó con una pala vieja, no muy profundo, apenas lo suficiente para enterrar una bolsita de tela donde guardaba un pañuelo bordado por Lucía, una carta rota y una flor seca que encontró entre las páginas del diario. No era un entierro, era una despedida, una forma de decir, ya basta. Volvió a casa sin lágrimas, con el paso firme y el cuaderno aún en blanco, pero por primera vez, con ganas de llenarlo. La tierra en La Esperanza crujía bajito, como si los pasos del pasado se pasearan entre los surcos recién sembrados. Los jornaleros decían que algo se sentía raro en el aire, como cuando los perros no dejan de aullar y los caballos se inquietan sin razón. No era el clima, era la historia. Porque cuando la verdad sale a flote, ni la tierra se queda callada. Lucas Santillán ya no era el mismo. Desde que entregó el diario de Lucía a Luana, algo dentro de él se quebró. No de golpe, de a poquito. Como cuando se astilla una viga por dentro y nadie lo nota hasta que la casa se viene abajo. Empezó a caminar más por los campos. No con aires de patrón, sino como quien busca algo que se le perdió. Escuchaba a la gente. Se sentaba con los peones en la sombra de los mezquites, tomaba café de olla con pan duro, preguntaba por los sembradíos, aprendía. Y lo más fuerte, se callaba cuando no sabía qué decir. Los trabajadores lo veían con recelo, claro. Nadie olvida de un día para el otro. Pero Lucas no pedía confianza. La ganaba con hechos. Una mañana, ayudó a levantar una barda que se vino abajo con la última lluvia. No dio órdenes, no llevó celular. Nomás sus manos, su sudor y su silencio. Mientras eso pasaba en el rancho, allá en la capital, doña Constanza perdía el control. Su orgullo, su apellido, sus empresas. Todo se le escapaba de las manos como agua entre los dedos. Como que traspasó las acciones, gritó al teléfono, mientras su abogado intentaba explicarle la situación. Yo soy la dueña de todo esto. Lucas no tiene derecho, pero sí lo tenía, porque días antes, Lucas había transferido el 51% del consorcio Santillán a una fundación recién creada, la Fundación Ramiro Lucía, destinada a apoyar la educación agrícola de comunidades rurales. Legal, irrevocable, con un acta notariada y todo, y en los documentos oficiales no figuraba Constanza, ni un centavo pasaría por sus manos. La noticia cayó como bomba en los círculos de negocios. Constanza se volvió la comidilla de las reuniones de altos vuelos, la mujer que lo tenía todo, y lo perdió por jugar a controlar el corazón de su hijo. En el rancho, Lucas no dijo nada, nomás siguió trabajando, bajando al nivel de la tierra, porque entendía que el poder que se hereda vale menos que el respeto que se gana. Luana lo observaba a distancia. No se acercaba, pero lo veía. Cada vez que ayudaba a un campesino, cada vez que se quitaba el sombrero para entrar a una casa, cada vez que lavaba sus manos llenas de tierra en el mismo lavadero donde su madre lo hizo tantos años atrás. Una tarde, mientras los niños de la escuela corrían detrás de una pelota de trapo, Luana vio un letrero nuevo clavado a la entrada. Escuela Primaria Lucía Rivas donada por la Fundación Ramiro Lucía. Sintió un nudo en la garganta. No era tristeza, era algo más profundo, como si el viento le hubiera susurrado que su madre, por fin, descansaba. No buscó a Lucas, pero esa noche, al llegar a su casa, abrió el cuaderno que él le había regalado, el que seguía en blanco, el que ella no se había atrevido a usar. Y en la primera hoja escribió: a veces, hay que dejar que lo viejo se caiga solito, para que lo nuevo pueda levantarse. Después cerró el cuaderno, lo abrazó contra el pecho, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Las primeras lluvias de la temporada habían dejado el campo brillante, con olor a hoja nueva y tierra viva. La esperanza ya no era la misma, ni los que la habitaban. El rancho parecía respirar distinto, como si hubiera soltado un suspiro largo después de años conteniéndolo. Y en medio de ese respiro, Lucas. No quedaba nada del hombre que había llegado montado en el helicóptero
como si el mundo le debiera pleitesía. Atrás quedaron los trajes de lino, las órdenes lanzadas como flechas y las decisiones tomadas desde un despacho. Ahora era otro, uno que se manchaba las botas, que se hincaba en la milpa, que sudaba con los jornaleros, que a veces se quedaba callado horas, nomás mirando cómo caía la lluvia sobre los tejabanes. Pero lo más fuerte no era lo que hacía, era lo que sentía, porque por dentro, el corazón también se le estaba sembrando de nuevo. Lucas se levantaba antes del alba. Preparaba café de olla como lo había aprendido de doña Magdalena. Regaba plantas, tomaba notas sobre los cultivos, organizaba pequeños talleres con los hijos de los trabajadores. Hasta se le había ocurrido enseñarles inglés con las herramientas que traía del extranjero. No por presumir, por compartir. La gente del pueblo lo empezó a mirar distinto. No con adoración, con respeto. Una mañana, Tomás lo invitó a un almuerzo comunitario que se hacía una vez al mes. Antes Lucas habría dicho que no. Ahora, llegó con tortillas hechas por él mismo. Medio quemadas, sí, pero hechas con sus manos. En ese almuerzo, Luana también estaba. Sentada bajo un mezquite, rodeada de niños que la seguían como patitos tras su mamá. No le hablaba a Lucas, pero tampoco lo evitaba. Lo miraba a ratos, como quien ve una cicatriz que ya no sangra, pero aún duele cuando llueve. Lucas no forzaba nada. Había aprendido que el amor no se exige, se ofrece. Una tarde, mientras reparaban juntos una cerca dañada por una tormenta, Luana le pasó un clavo sin que él lo pidiera. Fue apenas un gesto, pero en ese gesto había historia, y había perdón. No clava bien si no sostienes fuerte, dijo ella, sin mirarlo. Lucas soltó una media sonrisa. Como todo en la vida, ¿no? Luana no respondió, pero tampoco se fue. Y eso ya era mucho. A los pocos días, Lucas convocó a una asamblea con los trabajadores, no en el salón grande. Bajo la sombra de un pirul, con banquitos de madera y agua fresca en jarras de barro. Ahí les presentó un nuevo proyecto, una cooperativa administrada por ellos mismos, con Lucas como inversionista pero sin control. Yo quiero que esto les pertenezca, que sus hijos tengan futuro sin tener que irse a la ciudad, que la esperanza no sea solo el nombre del rancho, sino una realidad. Los hombres se miraron entre sí, algunas mujeres lloraron en silencio, nadie aplaudió, no hacía falta. Luana escuchó todo desde el fondo. No se acercó, pero cuando todo terminó, caminó hasta donde Lucas recogía las sillas. Se detuvo frente a él, y por fin, después de tanto, le habló con el corazón. Tu abuelo fue parte del problema, pero tú estás empezando a ser parte de la solución. Lucas la miró, con los ojos húmedos. No respondió. Nomás asintió, porque no había nada más que decir. Esa noche, Luana volvió a escribir en su cuaderno. Cuando un corazón aprende a escuchar, no necesita hablar tan fuerte, y cuando cambia, se nota en lo que siembra. La tierra ya había cambiado. Las estaciones se anunciaban con flores nuevas en los nopales, con la milpa reverdeciendo, y con el viento soplando distinto sobre la esperanza. La hacienda, que por tanto tiempo fue símbolo de poder frío y de órdenes desde el balcón, ahora respiraba con otros ritmos. Rítmicas eran las risas de los niños en la escuelita, los cantos de las mujeres que tejían en el corredor, el golpeteo de martillos reparando el tejabán viejo. Todo iba floreciendo, pero no todo florece sin que algo se resista a morir. En la capital, Constanza del Valle de Santillán apretaba una copa de cristal entre los dedos con tanta fuerza que el tallo se rompió. La sangre escurrió entre los diamantes de su anillo, pero ella ni se inmutó. Llevaba días sin dormir bien, sin comer como antes, sin que el mundo la obedeciera como siempre. La prensa ya no la buscaba. Las llamadas de sus socios ahora se dirigían a Lucas. Su nombre, una vez temido, era ahora murmurado entre vergüenza y olvido, y eso no lo iba a permitir.
Una mañana, vestida de negro como si fuera a un funeral, aunque no de cuerpo, sino de orgullo, Constanza llegó a La Esperanza sin aviso. Su chofer frenó la camioneta frente a la entrada principal, levantando una nube de polvo. Bajó con paso firme, perfume francés y una mirada que podía quebrar vitrales. Los trabajadores se detuvieron en seco. Nadie la saludó. Nadie sonrió. Las viejas heridas, aunque ya cerradas, aún ardían al verla. Lucas la vio desde el porche. No se movió. No le ofreció café, ni sombra. La esperó como se espera a un huracán, sabiendo que, aunque venga con fuerza, también pasa. Veo que ya te crees el nuevo cacique del pueblo, soltó Constanza al verlo. Lucas no contestó. Convertiste esta hacienda en una caricatura de rancho socialista. Me das vergüenza. Pero su hijo no era el mismo. No vine a discutir contigo, mamá. Pues yo sí vine a decirte lo que pienso. Te estás rebajando. Todo lo que construiste, lo estás tirando a la basura por una campesina. Lucas cerró los ojos un segundo. Luego la miró. No con rabia. Con lástima. No es Luana, mamá. Es que por fin entendí que lo que tú construiste estaba hueco. La bofetada no fue física, pero le cruzó el alma. Constanza tembló. No estaba acostumbrada a perder, ni a que la desobedecieran, y mucho menos a ser olvidada. Buscó a Luana esa misma tarde. La encontró en el jardín trasero, sembrando flores con los niños del pueblo. La escena le pareció absurda, asquerosamente tierna. ¿Crees que ganaste, muchachita?, espetó con veneno en cada letra. ¿Crees que puedes ocupar mi lugar? Luana no se levantó, no soltó la pala. No se defendió con palabras. Usted nunca tuvo este lugar, dijo, sin mirarla siquiera. Usted solo lo usó. Eso fue suficiente. Constanza se fue, sola, sin chofer, caminando, con los tacones enterrándose en la tierra, pisando la humildad que tanto despreciaba. Nadie la despidió. Esa noche, la luna salió redonda y clara sobre La Esperanza. Y por primera vez en años, Constanza no tenía a dónde volver en La Esperanza. El sol empezaba a salir distinto. No más como ese sol seco y vigilante de antes, sino uno más tibio, más parejito, como si supiera que ya no tenía que alumbrar secretos, sino caminos nuevos. El rancho seguía siendo el mismo en tierra, pero distinto en alma. Ya no había patrón que gritara, ni abogados con carpetas, ni miedo al caminar entre los surcos. Ahora se sembraba con confianza, y la tierra respondía. Lucas ya no dormía en la casa grande. Se había quedado en una de las habitaciones del viejo galpón reformado, con paredes de adobe y techo de lámina. No tenía aire acondicionado, ni pisos de mármol, pero tenía lo que nunca había tenido: paz. Cada mañana se despertaba con los gallos, se lavaba la cara con agua fría del tinaco, y se iba caminando entre el rocío a ver los sembradíos. Ya nadie lo llamaba el licenciado. Ahora era nomás el joven Lucas. Luana lo veía pasar desde la cocina comunitaria, donde preparaba desayunos con las señoras del pueblo. Entre risas, humo de comal y el golpeteo del molcajete, ya nadie hablaba mal de él. Lo observaban como se observa una jacaranda que florece después de años secos. Nadie entendía cómo, pero ahí estaba, floreciendo. Una mañana, Tomás, con su sombrero viejo y su andar cansado, llegó con un sobre entre las manos. Era de papel grueso, con bordes dorados y una gota de cera roja sellando la parte de atrás. En el reverso, una sola palabra escrita a mano: Lucas. Esto lo encontré en el ropero de tu mamá, dijo Tomás, serio. Parece que lo dejó para ti. Lucas lo recibió sin decir nada. Se encerró en su cuarto. Abrió el sobre con cuidado. Dentro, una carta. La letra firme y elegante de Constanza del Valle. No pedía perdón, no lloraba, pero confesaba. Ahí decía, con todas sus letras, que ella había modificado el testamento original de don Ramiro Santillán, que Lucía Rivas había sido mencionada como heredera simbólica de una parte del rancho,
que su nieta, Luana, tenía derecho, por sangre y por ley, a una parte de esa tierra, y que Constanza, temiendo que esa manchita de pueblo ensuciara su linaje, mandó borrar su nombre de todo papel. Lo hice por miedo, escribió, pero entendí que el miedo no preserva, nomás envenena. Lucas sintió un vacío en el pecho, no por el contenido de la carta, sino por lo que significaba, que toda su vida había estado construida sobre silencios, y que su madre, hasta el final, supo la verdad, y se la guardó. Esa misma tarde, Luana recibió la carta en silencio. No hizo escándalo, no gritó, nomás la leyó, la dobló despacito y la guardó entre su delantal. No necesito su tierra, dijo bajito mirando al horizonte. Lo que es mío, ya lo tengo sembrado aquí. Y tocó con la palma el corazón. Pasaron los días, en el pueblo se corrió la voz, y sin que nadie lo ordenara, se organizó una asamblea. No era política, no era legal, era del pueblo. Una forma de decir, ya entendimos. Ese día, bajo la sombra de un mezquite, entre papel picado y cazuelas con guisado, la gente se juntó. Los niños colgaron flores de papel. Las mujeres pusieron manteles bordados. En el centro, un altar con 2 retratos, Lucía Rivas y don Ramiro Santillán. Por fin, frente a frente, no como amantes ocultos, sino como origen de algo nuevo. Lucas no habló mucho, apenas agradeció. Luana, en cambio, se acercó con paso firme. Traía un cuaderno en las manos, el mismo que él le había dado meses atrás. Aquí empecé a escribir mi historia, dijo, sin temblar la voz. No la de ellos, no la de los Santillán, la mía. Porque hay herencias que no se firman, se viven. Y levantó el cuaderno. La gente aplaudió despacito, sin escándalo, con respeto. Esa noche se hizo fiesta, con jarana, guitarras, tamales, pan de elote y hasta un mezcalito para brindar. Lucas y Luana bailaron una sola pieza. No dijeron ni una palabra, pero se miraron como se mira lo eterno, y cuando la luna se asomó, grande y redonda, sobre los campos de la esperanza, se supo que el legado no estaba en las escrituras, sino en el alma. La mañana se abrió sobre la esperanza con un resplandor que parecía de otro mundo. No era solo el sol sobre la tierra húmeda, ni el cantar de los gallos entre los corrales. Era una sensación distinta, como si por fin, después de tantas estaciones rotas, el tiempo se alineara con la vida. Todo respiraba con calma. Las hojas, los muros viejos, los animales, los silencios, y también los corazones. Habían pasado meses desde la última gran asamblea. Los cambios no eran alborotados, pero eran reales. Donde antes había desconfianza, ahora había trabajo en equipo. Donde antes había división, ahora compartían herramientas, consejos y hasta tortillas calientes. La escuelita funcionaba con regularidad. El consultorio comunitario, improvisado en una de las salas viejas del granero, atendía con remedios naturales y cuidados de Luana, que habíase vuelto la savia del pueblo. Lucas ya no era el joven Santillán. Ahora lo conocían como Don Lucas, no por la edad, sino por el respeto. Caminaba despacio, con sombrero de ala ancha y camisa arremangada, saludando a todos como iguales. Se le veía cargar sacos, arreglar techos, dar clases de matemáticas a los chamacos. No hablaba mucho, pero lo que decía, pesaba. Y Luana, sin darse cuenta, también había cambiado. Se le notaba en el andar, en los ojos, en el tono con que hablaba. No era la misma que se defendía con espinas. Ahora florecía, no porque alguien la regara, sino porque ella misma se cuidaba. Había aprendido a soltar, a confiar, a volver a sentir, pero a su modo, sin ceder su raíz. Una tarde, mientras limpiaban juntos la orilla del río, Lucas y Luana se detuvieron a mirar cómo el agua bajaba clara, llevándose ramitas secas y hojas de temporadas pasadas. Ninguno habló por un rato. Solo observaban,
hasta que Lucas, sin necesidad de prometer nada, dijo, «Quiero quedarme, no por ti, por mí, porque aquí es donde aprendí a ser quien quiero ser». Luana no contestó, solo se acercó y apoyó su frente contra el hombro de él. No hubo beso, no hizo falta, porque a veces el amor más fuerte es el que no se grita, sino el que se vive calladito, pero firme. Con los meses, la esperanza se convirtió en un ejemplo para los pueblos cercanos. Venía gente de otros lados a aprender cómo cultivaban sin venenos, cómo educaban con juegos y cuentos, cómo sanaban con plantas y abrazos. El rancho, que alguna vez fue símbolo de poder cerrado, ahora era un lugar abierto. De todos. Luana escribió su historia completa en el cuaderno que aún guardaba bajo llave. No lo publicó. No lo compartió. Pero lo terminó. Y en la última página, con letra firme, escribió: «No vine a conquistar nada. Nomás vine a sembrar lo mío». Y floreció. Lucas, por su parte, restauró un viejo aljibe detrás de la casa. En vez de cubrirlo con cemento, lo llenó de flores. Bugambilias, dalias, girasoles. Alrededor, colocó una banca de piedra, y ahí se sentaban, al atardecer, sin decirse mucho. Una mañana, muy temprano, Lucas dejó una pequeña cajita de madera sobre la mesa de Luana. Dentro, una semilla envuelta en un pañuelo blanco. Era de un árbol de jacaranda, el favorito de Lucía. Con ella, una nota: «Pa' que la siembres donde quieras quedarte». Luana no dijo nada. Pero al día siguiente, los niños del pueblo la ayudaron a plantar la semilla justo en el centro del jardín de la escuela. Cantaron alrededor, regaron la tierra con agua y con risas. Y así, bajo un cielo limpio, en un rincón de México donde el amor no llegó en caballo blanco, sino en botas llenas de lodo y corazón terco, nació una esperanza nueva. No fue un final feliz, fue un comienzo verdadero. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.